La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es... La familia Amigoniana Radio les está dando la bienvenida a este su programa Levántate con Jesús, un espacio de lectura de la palabra, meditación de la misma y de oración. Gracias por su sintonía. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. En esta mañana un cordial saludo de paz y bien, que siempre la presencia del Espíritu Santo nos acompañe, que siempre sea Él el que nos guíe, el que nos nutra, el que nos dé su santa y preciosa sabiduría. A veces nosotros no sabemos cómo actuar, a veces no sabemos cómo hacer de verdad para poder tener esas fuerzas y cuál es el camino que tenemos que seguir. Y en ocasiones nos sentimos un poquito como desviados y frente a ese llamado que el Señor nos hace. Y sentimos que tal vez no le estamos respondiendo, que tal vez Él no nos escucha. Por eso en esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo en oración que sea Él el que nos guíe para conocer la santa voluntad de nuestro Padre Celestial, porque vamos a estar pendientes del libro de Ageo capítulo 1 versículos 7 y 8 para que tomes nota. Siempre te invitamos a que en esta mañana, aunque este programa lo repetimos en la noche, los lunes, martes, miércoles estamos repitiendo los programas únicamente a las 11 de la noche hora Colombia. Entonces ten tu Biblia, una libreta de notas y algo que escribir para que después reflexiones sobre estos temas que son de bastante interés. Bueno, Moniquita, muy buenos días. Buenos días a todos en esta mañana. Que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor esté con ustedes, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpie nuestra mente, nuestro corazón y haga de nosotros ese terreno abonado donde la palabra de Dios se siembre y donde dé mucho fruto, más fruto, para que siempre seamos esa perfume agradable a Dios y que siempre haya en nosotros esa palabra amable, esa palabra hermosa y seamos la alegría de nuestro Señor. Por tanto, vamos a disponernos en oración para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos oriente, el que llene este momento para la gloria del Señor. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, muy buenos días, Papito Dios. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de tu amor, una oportunidad de crecer en tu amor. Gracias porque hoy te estamos pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, nos oriente, nos lleve a conocer la palabra de Dios, tu palabra que es nuestro amado Señor, nuestro amado Jesús de Nazaret, quien reconocemos que Él dio la vida por nosotros en la cruz. Hoy queremos conocer cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros, porque en ocasiones siempre nos desviamos, a veces dudamos de nuestros talentos, dudamos de lo que nosotros somos y escondemos, como es la parábola de los talentos, lo que tú nos diste, porque nos da temor, porque nos da miedo tal vez fracasar o porque tal vez estamos sumergidos en situaciones muy complejas. Por eso, Papito Dios, en esta mañana te pedimos que ese Espíritu Santo, que es la presencia amorosa tuya a través de la fuerza más grande que hay del amor, que es el Espíritu Santo, esté en nuestra vida. Por eso disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo lo que somos lo disponemos para que seas tú, Espíritu de amor, el que nos guíe, el que nos abra el entendimiento para conocer la palabra y que esa palabra quede en nosotros grabada, que no se nos olvide y que la podamos poner por obra. No solamente queremos ser esos oidores de la palabra, sino ponerla por obra. Gracias porque buscarte a ti en las mañanas, como está escrito en la palabra, lo demás llega por añadidura. Gracias, Papito Dios, porque buscar primero el reino tuyo y tu justicia es lo más hermoso que puede haber. Busca primero el reino tuyo, es lo que dice la palabra, y queremos buscar tu reino.
Queremos estar sumergidos en tu presencia, Padre, y que más que dándole todo nuestro ser, todo lo que somos, al Espíritu de amor para que Él gobierne nuestra vida. Por eso tomamos la decisión en esta mañana de que sea Él el que nos ilustre, sea Él el maestro nuestro, para llegar cada vez más a ti y estar unido contigo, como tú y a mi amado Jesús están contigo, Señor, siendo uno solo. Gracias, te entregamos de igual manera no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestros familiares, Papito Dios. Tú conoces las necesidades que están pasando, tú sabes lo que hay en ellos. Tú sabes, Padre, que necesitan cada vez más fortalecerse en ti, porque el mundo está lleno de mucho engaño, de mucha maldad, y siempre quiere distraernos, nos quiere quitar esa paternidad, nos quiere distraer de ese gran principio y esa gran verdad de que somos tus hijos, y simplemente lo convertimos en un cliché, como alguien me decía, lo convertimos simplemente en una enseñanza más, lo convertimos en una palabra más, pero no la hacemos obra, y es la verdad de las verdades, ser tu hijo. Empezar por el hecho de saber reconocer que siendo tus hijos ya tenemos un compromiso bien grande, que es no solamente amarnos a nosotros mismos, porque a veces somos egoístas, sino amar al prójimo como bien nuestro Jesús lo dijo. Tratar de quitar ese egoísmo, tratar de quitar esa prepotencia que en ocasiones no nos deja llegar a comprender lo que es la otra persona y amarla en plenitud. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana, por este programa, por los oyentes de la radio, por este medio de transmisión, Papito, porque sé que estamos llegando a muchas personas. Tú eres grande, te alabamos, te bendecimos y abre nuestro entendimiento, como te le dije. Amén y amén. Bueno, familia amigoniana, entonces vamos a empezar a leer el libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 7 al 8. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostrando mi gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, no te entretengas ni te detengas solo para quejarte a causa de tus penas. Aprende a abrir las alas aunque te duelan y alégate del suelo, que la vida es un vuelo. No mires hacia abajo, mira siempre al firmamento, y así verás la estrella de tus sueños. Vuela, vuela bien alto con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo. Hay que alzar el vuelo, hay que alzar el vuelo, comenzar de nuevo. Hay que alzar el vuelo, y que vaya y que venga y que no se detenga la vida. Qué hermoso, como lo dice esta canción, alzar el vuelo, una canción de Ambio Six, que es un cantante que tiene una música muy especial. Hay que alzar el vuelo. Y alzar el vuelo ya dejar tanta autoconmiseración, autocompasión que nos tiene en ocasiones como tan quebrantados y adoloridos. Moni, entonces para que nos compartas por favor esta enseñanza que de verdad es bien hermosa, cómo saber cuál es la verdadera voluntad de nuestro Señor para nuestra vida. Bien, resulta que
dentro de las cosas más difíciles que uno puede tener en la vida es hacer la voluntad de alguien. O sea, uno quiere hacer la voluntad de nosotros. El mismo Jesús, en su momento, Él le indica que Él descendió de los cielos con el fin de hacer la voluntad del que lo envió. Eso quiere decir que básicamente no hacía su propia voluntad, sino que Él seguía unos mandamientos específicos, unas ordenanzas que Dios Padre le había puesto en su corazón. Y el Señor venía también a enseñarnos, aparte de otros elementos importantísimos, que nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, y a raíz de eso fue que nos desviamos del camino. Miremos a Adán y Eva, acordémonos en el Génesis, cuando Eva no hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era no comer del fruto prohibido que estaba en medio del huerto del Edén, y en ese momento ella se desvía de la voluntad de la voluntad del Padre. Después lo hace Adán. Nosotros también en nuestro momento, la mayoría de las veces, estamos desobedeciendo la voluntad de nuestro Padre Dios, y lo desobedecemos muchísimas veces porque tampoco conocemos la voluntad. El Señor nos quiere enseñar ello, nos quiere indicar cómo es la voluntad de nuestro Padre Dios, y en ese momento nosotros podemos ver diferentes como momentos bíblicos. Acordémonos un poco de momentos bíblicos donde por ejemplo hay una voluntad como la que le dijeron a Abraham, que era: ve y sacrifica a tu hijo. Esa es una voluntad revelada, o sea, una voluntad grande, una voluntad inmensa, que el Señor quiere de nosotros un sacrificio impresionante o algo significativo en nuestras vidas. Esa es una voluntad revelada. Pero podemos contar con la otra voluntad, una voluntad que es de preceptos, podríamos llamarla voluntad preceptiva. O sea, es una voluntad de los mandamientos cotidianos, lo que nosotros debemos hacer a diario, lo que nosotros debemos estar cumpliendo con base en los 10 mandamientos. Es más fácil, curiosamente, es más fácil entrar a hacer esa voluntad decretada, la grandota, la de voy a demostrarle a Dios que sí quiero hacer este sacrificio inmenso, a hacer la voluntad preceptiva, porque esa es la que a diario nosotros estamos violando. Es una voluntad que nos causa muchísima dificultad asumir, porque desafortunadamente tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, y ahí es donde nosotros no queremos cambiar. Nos causa muchísima dificultad el cambio. Miremos un poquito en Deuteronomio 29:25, que nos habla de que dice así: y responderán por cuanto dejaron el pacto del Señor nuestro Dios, de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Mira que el Señor allí nos está hablando claramente que Él es consciente y Él sabe que nosotros hemos roto el pacto de estar con el Señor, pero hemos roto el pacto de andar en sus leyes, andar en sus normas, andar en simplemente 10 mandamientos que Él nos dejó, 10 mandamientos que nos ha causado muchísima dificultad entrar a cumplirlos, porque precisamente no queremos cambiar nuestro estilo de vida, y es necesario que nosotros nos empecemos a cuestionar realmente si nosotros cumplimos la voluntad del Señor a diario. Es posible que tú hayas decidido algún momento demostrarle un gran sacrificio a Dios. Dios valora ese sacrificio, pero el Señor también quiere que tú andes en sus leyes, andes en sus preceptos, andes en sus mandamientos, para que así podamos nosotros realmente conocer qué es la buena y perfecta voluntad del Señor. Miremos en el texto de Ageo. El texto de Ageo es muy hermoso. Las diferentes versiones nos hablan de este texto y me gustaría volver a leerlo, y esta vez me gustaría leerlo desde el versículo 6 para que veamos qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Dice:
Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Miremos que si vamos a ver desde el versículo 6 nos está diciendo, ustedes no están recogiendo lo que deberían estar recogiendo, precisamente porque la casa donde yo debo morar está destruida, está en ruinas, y esa casa en la que el Señor quiere morar es nuestro propio corazón, y está en ruina en nuestro corazón cuando nosotros realmente no colocamos en él lo que debemos colocar, que es su presencia, que es su palabra, que es la oración, que es estar constantemente en esa intimidad y en comunión con Dios. No nos olvidemos de que la intimidad es esos momentos de oración en el lugar secreto, yo con Dios, solamente nosotros dos, para que el Señor me revele las grandezas de su palabra. Y en comunidad es cuando yo puedo unirme con otras personas para orar, para estar conociendo su palabra. Aparte de eso, para que en donde yo me movilice esté yo en la presencia del Señor, no solamente uniéndome con otras personas, no, donde yo me movilice, que pueda yo saber que estoy en comunidad con el Señor, porque a quien yo le hable, yo estoy con el Señor. Pero entonces, cuando nosotros realmente no tenemos ese templo, ese templo en nuestro corazón, edificado para Dios, desafortunadamente el Señor no vive en nosotros. O sea, no podemos decir que estamos haciendo la voluntad del Señor. No sabemos ni siquiera qué es la voluntad de Dios. Si nosotros ni siquiera nos gusta escuchar realmente, estudiar la palabra, orar con el Señor, realmente nosotros no estamos conociendo la voluntad de Dios. Y es muy difícil nosotros entrar a recoger el fruto de todos nuestros esfuerzos, el fruto de unas relaciones que sostengamos con otras personas que sean de manera positiva. O sea, todo lo que nosotros anhelamos es muy difícil recogerlo si nosotros realmente no hacemos la voluntad del Señor. Es muy importante que nosotros entremos realmente a mirar qué podemos hacer nosotros para poder recibir y recoger en nuestro corazón la voluntad de Dios. Hay algo bien importante, Moni, y es la paz interior que uno debe tener para poder escuchar perfectamente esa voz, para poder escuchar ese mandato que Él nos da, porque Él habla de muchísimas maneras. Él no solamente nos habla a través de la palabra, aunque es el mecanismo el medio más importante, el mejor, que es la palabra y es la oración. Cuando uno quiere conocer qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, lo importante es tener esa paz. ¿Y cómo se consigue la paz? Pues la paz se consigue cuando uno empieza a fortalecer ese vínculo con el Espíritu Santo. Hay dos pasajes bíblicos que quisiera que lo tuviéramos presentes, y es Juan capítulo 16 versículo 13, donde dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y Romanos 8, 14, 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es el versículo 14 del Romanos 8, 14 y 8, 16. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo llegar a tener esa paz? Primero, lo que se debe hacer es no dejarnos agobiar por las circunstancias del mundo, porque siempre el mundo nos está tratando de quitar esa paz, nos está tratando de robar lo más importante que tenemos en nuestro interior,
que es la paz. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos 12, hay un pasaje hermoso que él dice que no podemos conformarnos con lo que está sucediendo en el tiempo presente, sino que por el contrario tenemos que realmente romper con todo eso, cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, porque necesariamente en ocasiones nos dejamos llevar por cosas de nuestra mente, de nuestras circunstancias, y eso nos hace un daño tremendo. No viva ya según los criterios del tiempo presente, sino que por el contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, y conocer lo que es bueno, lo que es santo y lo que es perfecto ante los ojos de Dios. Esa paz interior, Moni, es cuando uno empieza a darse cuenta que Dios nos habla a través de las personas, a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias que a veces nos ocurren, pero para eso uno debe tener paz, porque lo contrario empiezan las emociones a interferir, y las emociones hacen que empecemos a ser tal vez imprudentes, impulsivos, y hacemos algo más por emoción, por intereses propios, que por intereses perfectos y espirituales. Por tanto, esa intimidad con el Espíritu Santo es fundamental. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, ¿cómo hacer para encontrar la presencia del Espíritu Santo? Primero, pienso que lo más fundamental es hacer lo que estamos haciendo en este momento, temprano, buscarlo, y buscar de Dios de una manera bien afanosa. Es bien curioso, pero hay una historia muy bonita de un discípulo y su maestro, y el discípulo quería tener sabiduría, y ese discípulo buscaba por todos los medios para que el maestro le enseñara qué era la sabiduría, y el maestro simplemente se quedaba mirándolo, pero él tenía mucho afán en conocer lo que es sabiduría, y el maestro lo lleva a un río, y estando allí en el río, el maestro lo coge por el cuello y lo hunde allí al discípulo. Y el discípulo, cuando estaba a punto de ahogarse, ya estaba obvio que estaba, como decimos aquí en Colombia, pataleando, inmediatamente lo saca del agua, y ahí le dice, en ese momento, cuando ya tiene un poco de respiro, le dice: ¿tú quieres saber qué es la sabiduría? Y el discípulo quedó así abierto los ojos y le dijo: búscala con tanto afán como estabas buscando el aire. Y es buscar de Dios de esa manera, y buscar del Espíritu Santo. ¿Y cómo se busca? Pues en las mañanas, en cada momento. Y en ese momento pues Él ya nos empieza a hablar, y nos habla de una manera sorprendente a través de las circunstancias, porque cuando uno no tiene paz pues no lo escucha, y a veces uno coge la Biblia y la quiere tratar de abrirla de una manera mágica, o de una manera la coge, incluso la palabra la cogemos como si fuera algo esotérico. La abrimos en el Salmo 91 abierta de par en par, no la tocamos, para que los malos espíritus salgan y las buenas vibras, como algunos dicen, lleguen, y le hablamos como de energía, lo colocamos realmente como si fuera un agüero, y pienso que eso no es así. La palabra es para escudriñarla, para leerla, para alimentarnos, para nutrirnos de ella, y en la palabra pues claro que viene todo el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, y así nos vamos nutriendo y nos va dando paz. No tampoco cogerla, bueno, yo tengo algo que hacer, entonces yo sé que tú me vas a hablar hoy, y abrimos la palabra y creemos que esa es la que realmente nos está dando la orientación. Tampoco es de esa manera, sino que realmente lo que les decía es estar en paz, orando al Espíritu Santo, y paulatinamente Él nos va dando la respuesta. Porque, por ejemplo, mira, cuando uno abre en ocasiones la Biblia de esa manera, por ejemplo, tú tienes la Biblia y le dices: Señor, dime cuál es tu voluntad, y inmediatamente abres Mateo capítulo 27 versículo 5, y dice: yo, Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Y Judas, arrojando las piedras de plata en el templo, salió y se ahorcó. Entonces uno dice: bendito, ¿qué debo hacer? Entonces, quitarme la vida. Y luego tú abres nuevamente la Biblia y lees Lucas capítulo 10, 37, dice: ve y hazlo tú mismo. Y dice: pero Señor, me estás pidiendo, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Creo que me estoy confundiendo. Y nuevamente abre la Biblia y te aparece Juan capítulo 17, 23, y dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, pienso que no tanto escoger la Biblia de esa manera. Si tú ya eres una persona orante, si tú eres una persona que ya conoce la palabra,
Claro que antes de abrirla, tú entras en oración, en un momento de intimidad con el Señor, y el Señor te puede hablar de esa manera. Pero si tú eres una persona casual, que simplemente estás tratando de buscar las respuestas de manera inmediata y abre la Biblia, pues obvio que aparece como este ejemplo que nos están dando ahora, que es lo más de precioso. Entonces se da una tergiversación de la palabra y la voluntad de Dios. Ahí mismo también, así siguiendo el texto de que Rafa está manejando a nivel de cómo podemos nosotros encontrar la voluntad de Dios, en el mismo texto, en el versículo 8 nos está hablando, donde dice: subid al monte y traed madera. Y parte de ese tiempo de oración que nosotros debemos manejar también tiene que ver con el que nosotros nos enfrentemos al Señor para poder romper todo impedimento que tenemos en nuestro corazón. Dice así: subid al monte, y subida al monte nos hace semejanza a los espacios que nosotros debemos tener de ir a la presencia del Señor, de ir a Dios en oración, como lo estaba indicando Rafa. Igualmente, así dice: y traed madera. Y cuando nos habla de traed madera es la cruz del Señor. Debemos aprender a ir a la cruz del Señor. Muchísimas veces nosotros nos dedicamos a orar, a pedir por las personas, a pedir por nuestras necesidades, a presentarle todas las inquietudes que tenemos a Dios, y a pedir para que los demás sean transformados, pero a la verdad no estamos yendo a la cruz de Jesús. Y la cruz de Jesús es nosotros poder morir a tantas cosas que aún tenemos guardadas en nuestro corazón, tantas cosas que nos están lastimando, tantas cosas que hemos guardado de malestar, de resentimiento, de ira, de contiendas, cosas que nos han ofendido, cosas que nos han señalado, y desafortunadamente tenemos guardadas ahí en el corazón. No nos olvidemos que Dios es claro cuando dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando nosotros somos señalados por persona, o nosotros mismos nos hablamos de que somos mal geniados, de que siempre he sido así, de que he sido triste, de que he sido tímido, etcétera, realmente son la cantidad de cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón, aún a veces desde el mismo vientre materno. Por eso es que el Señor nos está indicando en este pasaje que debemos no solamente entrar en oración y expresarle nuestras necesidades, no, sino que tenemos que morir a todas las cosas que guardamos en nuestro corazón, que son desagradables a Dios, para que definitivamente el Señor pueda mostrarnos su voluntad y así podamos reedificar la casa, nuestro templo, ese corazón donde more el Espíritu Santo, como nos estaba indicando hace un momento Rafael, y que el Señor realmente haga con nosotros lo que Él desee realmente para nuestras vidas. En Colosenses 1, 9, 10, me gustaría referirles cuando dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miremos que la palabra en muchos versículos nos está indicando cómo debemos estar siempre en la presencia del Señor, siempre debemos orar, siempre debemos estar estudiando la palabra. Yo no puedo hacer la voluntad de una persona si yo no la conozco, si yo no comparto con ella. Si yo quiero realmente desempeñarme bien en un trabajo, yo necesito saber cómo es que les gusta hacer que yo haga ese trabajo, qué es lo que yo debo realmente ofrecerles. Asimismo, el Señor desea que nosotros llevemos
una vida de oración, de estudiar la palabra, precisamente para que el Señor nos indique cuál es su perfecta voluntad, para que nosotros realmente vivamos según sus designios y aparte de eso podamos recibir las bendiciones que Él quiere darnos. Nosotros vivimos quejándonos, es que esta situación, es que ya no pagan igual, que los tiempos pasados fueron mejores, en fin, vivimos en una cantidad de quejas impresionantes y a la verdad el Señor lo único que está esperando es que nosotros nos sumerjamos en su palabra para que nosotros realmente podamos conocer su santa y su perfecta voluntad y la hagamos, la pongamos por obra, que no solo seamos unos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Así es como vamos a descubrir la voluntad de Dios. Miremos el Salmo 109, versículo 115. Y en este salmo el Señor es hermoso cuando nos habla, Salmo 109, que lo estamos buscando. O en Proverbios 3:5, del 5 al 6, o sea, los dos versículos. Proverbios 3, del 5 al 6, que nos habla claramente: fíate del Señor de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este proverbio es muy claro cuando nos está diciendo: no nos confiemos en lo que son nuestros conocimientos, en mi inteligencia, en mi forma de solucionar los problemas, etcétera, etcétera. No, el Señor nos está diciendo: listo, tú tienes un conocimiento y demás, pero yo necesito realmente que tú te fíes de mí, que tú busques mi palabra, que tú busques ese encuentro conmigo cada día, para que realmente tú sepas si ese es el camino. Nosotros a veces podemos ser grandes administradores, personas que ahorramos con muchas visiones y demás, pero nosotros debemos contar con esa aprobación que Dios nos debe dar sobre las cosas. Si realmente somos creyentes, si realmente decimos que confiamos en Dios, muchos de los proyectos nuestros deberíamos ponerlos delante de Dios para que Él nos diga: sí, correcto, esto sí me agrada, hágale, yo abro las puertas, porque Él es quien abre las puertas y el que nos va realmente a decir si su voluntad es esa, porque a veces muchos proyectos de nosotros precisamente van hacia un caos, y ahí es donde nosotros decimos: no, pero ¿qué está pasando? Si yo creo en Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me va tan mal? Etcétera, etcétera. Y es porque solo contamos con nuestra voluntad, no estamos contando con la voluntad de Dios, quien es quien en realidad sabe dónde están puestas las trampas del enemigo. A veces nosotros hacemos rápidamente negocios, ¿no? Que esta persona que tiene unos conocimientos impresionantes, que tiene el capital, etcétera, pero a lo mejor ni siquiera tiene en su corazón los mandamientos, la presencia de Dios, y precisamente maneja otra cara oculta, porque es que nosotros no conocemos las intenciones de los corazones. Dios es el único que conoce las intenciones del corazón, y por eso el Señor nos está esperando que nosotros contemos con Él, para que Él nos diga: sí, estoy de acuerdo con que esa persona sea tu socio o tu socia, y simplemente arrancamos a hacer cosas y desafortunadamente después vienen problemas importantes, significativos, y que pueden a veces hasta traernos ruina, porque no conocimos la intencionalidad del corazón de la otra persona. Dios solo puede revelarnos las cosas, y es muy importante que nosotros contemos a diario con lo que el Señor dice. El Señor utilizará las mismas circunstancias, es verdad. El Señor utilizará las mismas circunstancias para volvernos al camino. O sea, cuando empiezan a salirnos mal las cosas, es porque el Señor nos está diciendo: ojo, mire la situación, porque no debe seguir por este camino. Es lógico que se nos van a presentar algunos obstáculos, porque ahí también se va a mostrar cómo es realmente ese sueño, si de verdad queremos luchar por ese
ese sueño y salir adelante. Pero no quiere decir que todas las veces tiene que estar mal, o sea, obstáculos y yendo uno en pérdida, etcétera. No, el Señor está mostrando el camino, nos utilizará la circunstancia y nos pondrá en el corazón esa inquietud si no está funcionando. Y cuando yo veo tantos obstáculos, yo debo estar siempre en la oración para decir: Señor, es que este es el camino que tú no quieres para mí. Si es así, enséñamelo a través de tu palabra. En la Biblia nosotros encontramos absolutamente todas las respuestas, desde si te conviene ese trabajo, si debes salirte de un trabajo, como me ha pasado varias veces, si de pronto debes hacer un negocio, si debes viajar, o sea, hay muchísimas respuestas, porque dentro de la palabra de Dios están absolutamente todas las como las opciones que podemos tener nosotros en la vida. ¿Por qué? Porque dice que la Biblia, la palabra de Dios, es el libro de la vida, es donde debe estar escrito tu nombre. Dice: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, y el libro de la vida es la palabra de Dios. En esa palabra de Dios nosotros vamos a encontrar el manual de nuestra vida, y por ello mismo nosotros tenemos la respuesta a cada una de las circunstancias de nuestra vida, pero debemos buscar la voluntad del Señor sobre nosotros y dejarnos guiar y realmente hacer la voluntad. Empecemos solamente hoy, por ejemplo, a evaluar esos 10 mandamientos, cómo están esos 10 mandamientos en nuestra vida, que eso es lo que a diario deberíamos cumplir. Si cumplimos los 10 mandamientos, seguramente podremos estar haciendo la voluntad clara del Señor. En una oportunidad, Moni, una vez mi hija muy pequeñita me dijo: ¿recuerdas? Estábamos recostados en la cama y ella llegó, tenía bastante gripita, tenía mucha gripa, y ella se acercó y dijo: papi, como tenía sed, y era muy pequeñita, dijo: yo quiero un helado. Entonces yo le dije: mi amor, si tú vas a la nevera y sacas el helado, pues te va a hacer daño, porque está haciendo mucho frío, y porque Bogotá de por sí es muy frío, y ella con su gripita, pues obvio que le iba a hacer daño. Y en ese momento mi hija empezó a llorar fuertemente y a patalear, como decimos, a hacer berrinche y escándalo, y me daba que ella quería helado y que quería un helado. Fue bien curioso, pero en ese momento tuve como una revelación donde decía: así somos nosotros en ocasiones delante de la presencia de Dios. Nosotros queremos algo y nosotros nos volvemos pataletudos, llorones frente a algo que todavía no nos conviene. Él no lo da, igual que, como dice el Padre: ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijas, a sus hijos, cuanto más el Padre les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Es bien curioso, pero si nosotros realmente empezamos con esos caprichos, hay cosas que no nos convienen, de verdad. Hay muchas situaciones, todo nos es lícito, dice la palabra, pero no todo nos conviene. Entonces, esperar la voluntad de Dios tampoco es caer en algo, Moni, que es el exceso de prudencia, una frase que me gusta repetirla. El exceso de prudencia a veces se convierte en negligencia. Un exceso de prudencia, porque tampoco es ver que todo lo malo que me está llegando, entonces no voy a hacer algo, porque a veces el mal pone tantos obstáculos, y no solamente el mal, porque a veces uno ve a Satanás por todo lado, pero tampoco es Satanás, sino es también el aprendizaje que la vida nos está dando. Y en ocasiones, cuando uno es persistente, porque también tenemos testimonios de personas que han sido tan persistentes a pesar de los obstáculos y llegan realmente a cumplir su objetivo, como bien se habla siempre de ese presidente de los Estados Unidos, que a pesar de haber perdido tantas veces la presidencia y tanto lucharla, llegó algún día a la presidencia y cumplió algo bien hermoso, que fue lo del el racismo que se presentaba allí. Entonces, mira, Moni, que es bien importante uno estar sumergido ante la presencia de Dios. Yo quiero que escuchemos esta canción, pero antes de eso, mientras la estás escuchando, ve a Romanos 12:2, por favor, que ya hicimos mención de ese pasaje. Ve a Romanos 12:2 y estúdialo un momentico mientras escuchas esta canción. Enséñame, Señor Jesús, a caminar
mi sendero, tú sabes bien. A ti llegaré, me has llamado por mi nombre, con gozo te responderé, te responderé. Haz de mí lo que tú quieras, condúceme donde tú quieras, yo haré tu voluntad, tu perfecta voluntad. Haz de mí lo que tú quieras, condúceme donde tú quieras, yo haré tu voluntad, tu perfecta voluntad. Me llamas como Sagán, del buen pastor, oh Redentor, por la gracia de mi Señor, me has elegido con amor, con gozo te responderé, te responderé. Haz de mí lo que tú quieras, condúceme donde tú quieras, yo haré tu voluntad, tu perfecta voluntad. Haz de mí lo que tú quieras, condúceme donde tú quieras, yo haré tu voluntad, tu perfecta voluntad. Estamos entonces en este momento leyendo Romanos 12:2. Y Romanos 12:2 nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, por el contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es decir, lo bueno, lo grato, lo que es perfecto. Para llegar a conocer lo bueno, lo grato y lo que es perfecto, pues tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Moni, ¿cómo hacer para quitar esa mente de pollo? Porque a veces pensamos como pollos, ¿no es cierto? Hay una historia muy bonita entre el águila y el pollo, que un águila fue, pero te lo voy a dejar como tarea. Un águila fue educada por una gallina y se comportaba como pollo y no dejó de ser pollo. Entonces es una historia que me gustaría que la buscaras y te la dejo como tarea. Moniquita, vamos a hacer un resumen, me parece bien importante todo lo que nos has compartido. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hay 3 pasos fundamentales, como haciendo un resumen de todo lo que tú has dicho, y es bien importante, y creo que lo fundamental, lo primero, es escudriñar las Escrituras. Cuando lo que haces va en contra de las Escrituras, eso no es de Dios. Cuando alguien nos preguntan, por ejemplo, nosotros como psicólogos, y vienen a consulta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que yo me separe de mi esposa? Pues miremosle en la Escritura. ¿Sí ves? Es curioso, alguien nos compartía, me parece muy bonito, nos compartía que todo lo hacía con base en la palabra. Cualquier consejo que daba era con base en la palabra. Sí, y entonces en ese caso no se nos olvide el Proverbios 3 del 5 al 6. Es importante que ese leer de la palabra sea un leer donde tú tengas tu espacio, tu tiempo, donde estés a sola con el Señor, donde realmente te dediques a estudiar la palabra. Para eso necesitas tener un cuaderno, lápiz, lapiceros, un resaltador para señalar esa palabra que te llama la atención. Realmente debes hacer un verdadero estudio de la palabra. No es simplemente leer y qué bonita la palabra que el Señor me dio hoy, pero no. Yo debo entrar a profundizar la palabra, porque el Espíritu Santo, cuando uno se decide estudiar la palabra, es cuando trae la revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros, trae ese mensaje, ese mandato que debemos hacer. Ahí es donde nosotros sabemos qué es lo que tenemos que cambiar de nuestra vida, y cómo, si al cambiar de partes de nuestra vida, nuestra forma de actuar, el Señor traerá promesas. Y por eso es que es necesario estudiar.
escudriñar la palabra. En Timoteo varias veces nos indica cómo la palabra nos está informando, nos está formando, nos está exhortando, nos está llevando a cambios importantes dentro de nosotros. Pero no solamente estudiar la palabra, nosotros debemos entrar en proceso de oración. O sea, el cuerpo, si nosotros solamente tenemos musculatura, nos falta el esqueleto, y el esqueleto nos da la consistencia al cuerpo. O sea, se necesita el esqueleto, la parte dura, y se necesita la parte blanda para que nuestro cuerpo funcione como debe ser. Así debe ser el estudio de la palabra y la oración. Ese cuerpo muscular y esa parte esquelética donde nosotros nos levantemos realmente como creyentes, que es muy importante nosotros entrar a hacerlo. El verdadero seguidor del Señor debe manejar eso. Tomemos de base este libro de Primera de Juan 5, 14, 15, y ahí en la Primera de Juan nos está hablando de esa importancia de la oración. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que les pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí nos está hablando claramente de esa importancia de la oración. Entonces tenemos la palabra, el estudio de la palabra y la oración. Simón, cuando dice que realmente coge tu cruz y sígueme, ¿qué es coger la cruz? Porque en ocasiones nos amañamos en el pecado, y al amañarnos en el pecado pues es muy complicado realmente que la palabra nos llegue, porque a veces estamos pidiendo cosas que son tan raras. Bien particular, si estamos en fornicación con alguien, entonces será prudente dejarla o no dejarla. Pues la palabra dice no forniques, entonces no forniques, y luego Dios va a darte la revelación de lo que es lo que tú quieres. Si estamos en pecados bien fuertes, pues obvio que necesariamente empecemos a romper con el pecado, pero en ocasiones no queremos romper con el pecado y estamos buscando la voluntad de Dios. Alguna vez escuchaba algo muy particular que me gustó mucho, un programa que escuchaba en la radio de una persona que orientaba a otra, y esta le decía: es que mira, yo me involucré con una mujer que es casada, tiene 3 hijos, y me involucré con ella, y honestamente en este momento no sé qué hacer, si la dejo o no la dejo. Pues, ¿qué dice la palabra? Primero, es una mujer casada, con compromisos y con hijos, y es lógico que tiene que dejarla porque está escrito en la palabra, aunque la palabra nos causa dificultad, y a veces la queremos también como acomodar simplemente a nuestros caprichos. Busca la palabra, y en la palabra está escrito lo que se debe hacer. Es curioso, dice la palabra: es mejor que tú entres, si tu mano te es motivo de pecar, quítatela, que es mejor entrar manco al cielo que no para toda la eternidad con tus 2 manos. Si tu ojo es motivo de pecar, pues quítatelo. Obvio que no es que nosotros nos quitemos el ojo físico ni la mano física, sino nos quitemos el pecado que nos está haciendo cometer lo malo y alejarnos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en últimas es ser felices. Lo que Él quiere es que tengamos paz, que haya armonía en nuestro corazón, y para eso tenemos que empezar a romper una cantidad de situaciones que nos causan dificultad, y eso es el pecado. Y eso sería otro programa: cómo romper el pecado en nosotros. Romper el pecado pues empieza primero conociendo la palabra. Si tú te metes en la palabra y empiezas a escudriñarla, pues obvio que allí va a empezar a dar una comprensión impresionante. Entonces, la primera, Moniquita, es lo primero: cuando lo que haces no va en contra de las Escrituras. O sea, lo primero que hay que hacer es que todo no vaya en contra de las Escrituras. Si tú estás buscando la palabra, algo que hacer, lo que vas a hacer, la voluntad de Dios en tu vida, no tiene que ir en contra de la Escritura. Segundo, Moni. Cuando sientes paz en tu corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo esa palabra empieza a transformar mi vida. Realmente yo saco de mi corazón todo dolor, todo resentimiento, como veníamos diciendo, para que a través de ese morir en la cruz el Señor nos haga nuevas criaturas, estemos llenos de paz, de tranquilidad, no llenos de dolores, de resentimientos, de recelos, de odios, en fin. Debemos hacer este trabajo
a nivel de la paz que trae la oración y morir en la cruz, como hablábamos anteriormente. Un tercer momento nos habla de los frutos, hablarán de tu accionar. O sea, es claro que cuando yo estoy sumergida en la palabra de Dios, en la oración, cuando yo vivo básicamente de su llenura, de la llenura del Espíritu Santo, mi vida estará en paz, mi vida estará en gozo, podré cantar, podré alabar, podré danzarle al Señor sin impedimentos, todo en libertad. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero es que es muy importante, Rafa, antes de que se nos acabe ya el tiempo, conocer cuáles son los impedimentos que nosotros a veces ponemos precisamente para no cumplir la voluntad de Dios. Gracias. Antes de que lo digas, Moni, me acordé de un testimonio de un hombre, que un evangelista en África, y tremendo, un hombre que mueve multitudes, pero desde la parte cristiana. Y entonces alguien llegó y le dijo, él necesitaba mucho dinero porque para movilizar tanta gente pues necesita recursos. Y él fue curioso, pero una persona llegó a darle dinero. Mira que no se dejó llevar por impulsos, porque a veces creemos que eso es la bendición de Dios. No todo es bendición de Dios. Y llegó esa mujer a darle el dinero que precisamente él estaba necesitando. Y curiosamente él dijo, espera, entro en oración antes de recibirlo. Qué curioso, ¿no? Qué hermoso. Más que curioso, hermoso, porque se fía de la mano de Dios. Y dijo, hasta que Dios no me dé respuesta, no te voy a recibir ese dinero. Hasta que Él no me responda, es bien particular. Y Dios le respondió y le dijo, ese dinero no es bueno para ti. Y él obedeció, aunque era la plata, el dinero que él necesitaba. No lo recibió. Y si vieras que después llegaron unas bendiciones impresionantes, porque le llegó el dinero y mucho más que lo que él necesitaba, a través de otras circunstancias, a través de otras situaciones que se le habían presentado. Le llegó el dinero que él necesitaba y llegó a tiempo. Bien, si nosotros no estamos atentos a eso, a la oración frente a tomar decisiones, que en ocasiones nos causa tanta dificultad esperar el momento de Dios, es ahí donde empezamos como a fracasar. Entonces, Moniquita, para que nos compartas los impedimentos para conocer la voluntad de Dios. Y el primer impedimento que nosotros tenemos es la terquedad. Nosotros a veces nos volvemos tercos. El Señor nos dice, no hagas tal cosa, y más rápidamente lo hacemos. El Señor nos dice, busca la palabra, y más rápidamente nos alejamos de la palabra. Nos dice el Señor, oremos, y más rápidamente dejamos de orar. O sea, la terquedad. Ojo con la terquedad, porque es un impedimento supremamente importante que nos está alejando de la voluntad de Dios. Un segundo punto sería la influencia de otros. A veces nosotros buscamos más rápidamente el consejo de las personas. ¿Qué piensas tú de esta situación? ¿Qué voluntad básicamente tú me estás diciendo? Porque a lo mejor conoces más las circunstancias que Dios. Eso es en pocas palabras lo que estamos diciendo cuando buscamos el consejo de las personas y no el consejo de Dios. Y realmente lo que nosotros tenemos que buscar es lo que Dios quiere realmente para nuestra vida, buscar esa presencia del Espíritu Santo y a Él comentarle nuestros proyectos, nuestros sueños, realmente lo que a Él le agrada. A veces nosotros nos involucramos en proyectos interesantes donde esperamos estar haciendo la voluntad de Dios, pero al que menos consultamos es a Dios, y debemos siempre estar consultando a Dios. Un tercer momento es la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando nosotros no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, desafortunadamente desconocemos la voluntad de Dios, y esa ignorancia nos lleva a que realmente estemos haciendo cosas contrarias. Y en este momento debemos ser muy vigilantes, porque se están levantando generaciones jóvenes que no les gusta leer la palabra de Dios, y así es muy difícil de que ellos puedan hacer su voluntad. Por eso estamos viendo tanta degradación en las juventudes actualmente, y es porque no les estamos ayudando y enseñando a leer y a estudiar la palabra, y que ellos se dejen guiar por la mano del Señor. Y un cuarto punto es pecar deliberadamente, sabiendo nosotros qué es pecado, sabiendo nosotros qué no debemos hacer, qué le desagrada a Dios, y terminemos y estamos pecando. O sea, sabemos que no debemos vivir en una unión libre, sino bajo la bendición del Señor, porque unión libre significa fornicación.
que no debemos adulterar, que no debemos robar, que no debemos mentir. Son cosas claras que el Señor nos dice y desafortunadamente lo estamos haciendo. Nos dice que no debemos juzgar, que no debemos comentar de otras personas en sus ausencias, sino que hablar directamente a la persona, etcétera. No lo estamos haciendo. Estamos pecando deliberadamente porque sabemos cuáles son los preceptos del Señor y qué es lo que Dios quiere. Son unos impedimentos muy claros que nosotros debemos tener presentes. Por eso, si tú hoy quieres saber cuál es la voluntad, si estás realmente cumpliendo la voluntad de Dios, es importante que tengas en cuenta estas preguntas. Primero, ¿concuerda tu decisión con la palabra de Dios? ¿Realmente concuerda tu decisión con la palabra de Dios? ¿Has estudiado la palabra como para saber que lo que decidiste es lo correcto? ¿Podemos realmente pedirle ayuda a Dios cuando yo estoy haciendo un proyecto, lo que sea? ¿Puedo decirle al Señor, puedo pedirte tu ayuda? O sea, conté contigo para arrancar con este proyecto y ahora que se presentan las dificultades, ¿puedo contar con tu apoyo? O al contrario, arranqué este proyecto, no conté contigo y entonces ahora Dios, sálvame. Entonces, ¿podemos realmente pedirle la ayuda a Dios en este proyecto si conté contigo? La tercera, ¿tenemos paz genuina en cuanto a esta decisión? A veces nosotros tenemos en el corazón inquietudes. Si nosotros no contamos con Dios, no hay paz realmente. O sea, tenemos las dudas de si va a salir o no adelante un proyecto. ¿Y es por qué? Porque no contamos con la voluntad de Dios. ¿Concuerda esta decisión con ser un seguidor de Dios? ¿Realmente sí estoy haciendo lo que a Dios le interesaría que yo hiciera? Nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad, nosotros queremos hacer nuestros proyectos y el Señor a veces quiere que hagamos otros proyectos que a nosotros no nos gustan, porque es que a veces no hacemos la voluntad de Dios porque no me gusta, pero es necesario que nosotros seamos lo suficientemente obedientes como para saber que si es la voluntad de Dios de hacer un proyecto que no me gusta, precisamente Él sí conoce lo que a mí me conviene. Sus pensamientos no son de mal sino de bien para mi vida, y precisamente el Señor no buscará lo más malo para mí sino lo mejor, y Él sabe realmente cuáles son las condiciones, las capacidades, las habilidades y realmente lo que Él puso en mi corazón para que yo desarrolle una decisión específica. ¿Cómo encaja esta decisión con el plan de Dios para mi vida? ¿Realmente todo lo que yo hago está dando respuesta a un plan de Dios en mi vida o no? Entonces ahí es importante que yo me esté cuestionando si yo lo que estoy haciendo realmente es con el fin de cumplir con el propósito de Dios. Y dice, honra a Dios esta decisión que yo tomé. Si mis proyectos no honran a Dios, es importante que me dé cuenta si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Son preguntas que es importante que nosotros nos hagamos en estos tiempos. Bueno, ya terminando, Moni, sí, hay que pedirle la sabiduría al Espíritu Santo, como bien empezamos orándole a Él, para que Él abra nuestro entendimiento y todo esto lo que nos ha regalado pues se haga vida en nosotros. Ten en cuenta dos pasajes bíblicos. Te hemos dado varios pasajes bíblicos, ¿verdad? Pero ten en cuenta estos dos pasajes que te voy a leer, que son importantes. El uno está en Santiago y dice, si Santiago capítulo 1 versículo 5: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproche alguno, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola en el mar, que el viento lo lleva de un lado para otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Por tanto, Moni, creo que el programa fue bien significativo y creo nos alienta mucho a estar buscando. Es quitarnos como esas cobijas de la perecita y empezar a buscar cada vez más de Dios a través de la palabra. En la medida que uno se llene de sabiduría, pide la presencia del Espíritu Santo, necesariamente uno va a poder encontrar que la voluntad de Dios es muy bella y Él nos habla de muchas maneras. Y el segundo pasaje que lo tengas presente es la primera carta de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Bueno, familia amigoniana, vamos a entrar en oración en este momento, porque no solamente es escudriñar la palabra, sino que realmente el Espíritu nos lleve cada vez más a su presencia. Entonces te voy a pedir que por favor tomes una posición de oración, inclines tu rostro si deseas y nos acompañes en esta oración. No solamente seas oidor sino hacedor, o sea que también, si deseas, tú ve haciendo tu propia oración y nosotros te guiamos en la oración. Moniquita. Padre eterno, hoy te damos gracias por todas las enseñanzas que tú nos has dado hoy. Gracias, Señor misericordioso, porque tú quieres hacer de nosotros personas especiales, únicas, esos verdaderos hijos tuyos. Tú quieres que nos despojemos de toda cuestión del mundo, Señor, para que realmente seamos esos hijos amados tuyos, de los cuales tú te puedas sentir orgulloso como Padre. Padre eterno, hoy con lo que tú nos enseñas nos damos cuenta que muchísimas veces no hacemos tu voluntad, que muchísimas veces estamos llevando la contraria a todo lo que tú deseas para nosotros, y si queremos tener cosas que definitivamente nos están haciendo daño. Perdónanos, Padre eterno, en esta mañana. Venimos delante de la cruz de Jesús, allí donde Jesús nos demostró que Él hizo en todo tiempo tu voluntad, Padre. Hoy te decimos a ti, Señor, que nos perdones, Señor, porque estamos fallando, estamos haciendo la voluntad nuestra. Señor, tú mismo, Jesús de Nazaret, nos enseñaste en el Padre nuestro que debemos hacer tu voluntad, Señor. Y lo primero que estamos haciendo es nuestra voluntad, porque ni siquiera te buscamos a diario, porque ni siquiera conocemos de tu palabra, porque no nos gusta escudriñar tus escrituras, Señor, y saber qué es lo que tú deseas para nosotros. Señor, perdónanos porque no nos hemos dejado guiar durante nuestra vida. Si nos causó dificultad obedecer a nuestros padres, y a raíz de eso nos metimos en tantas dificultades, establecimos relaciones incorrectas, hicimos negocios que fueron un fracaso completo, hicimos cosas que a ti te desagradaron, Señor, y que nos sumergieron en la oscuridad de la muerte por el pecado, Señor. Hoy queremos decirte, Padre, perdónanos. Perdónanos por no estar haciendo tu voluntad. Perdónanos por haber sido tercos, Señor, y no escucharte, no leer lo que tú querías enseñarnos, Señor. Perdónanos porque no hemos sido ese perfume agradable que llegue a ti, Señor, para bendecirte, para honrarte, para alabarte, para glorificarte en todo lo que tú eres, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque a la verdad, Señor, estamos haciendo todo lo contrario a lo que tú deseas. Tú deseas bendecirnos, Padre. Tú deseas llenarnos de tu felicidad, de tu paz. Y nosotros lo único que hacemos es buscar problemas. Perdónanos porque le hemos puesto más cuidado a las personas que aún no estando sumergidas en tu presencia, Señor, nos dan consejos que nos desvían del camino, Señor. Padre eterno, perdónanos porque les damos más importancia a ellas que a ti, Señor, porque a la verdad no sabemos ponerte en el lugar que te corresponde, que debería ser nuestro primer lugar. Perdónanos, Padre mío, porque al no leer lo que dicen tus escrituras, Señor, lo que tú inspiraste, Señor, a través de tu Espíritu Santo a los hombres para que ellos escribieran, para que nosotros pudiéramos conocer tu perfecta voluntad, Señor. Perdónanos por no leerte, por no hablarte, por no vivenciarte, por no buscar tu revelación, por no saber, Señor, querer escuchar lo que tú nos dices que de nosotros está mal, porque tus palabras nos dicen claramente lo que está mal en nuestras vidas, Señor, y no queremos escuchar eso, no queremos que nos reprendas, Dios, si no lo aceptamos de nuestros padres que están en la tierra, Señor, e hicimos la voluntad
de nuestra vida, la que nosotros queríamos, Señor. Sí que menos hemos querido escuchar tu voluntad y que tú nos corrijas, nos confrontes, nos exhortes frente a nuestros errores, Señor. Perdónanos por tomar en poco tu palabra, Señor, porque tu palabra nos está diciendo cuando nos perdemos, Señor, en la oscuridad y nos da miedo escuchar eso, Señor, esas palabras tuyas que a veces suenan duras, pero la realidad son dulces como la miel, porque tú eres un Padre hermoso, un Padre maravilloso, que lo único que piensa son cosas de bien para nosotros, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, y queremos sumergirnos en tu presencia. Enséñanos, Padre mío, a querer verte como ese Padre eterno, ese buen pastor que nos lleva por los mejores caminos, que nos da sus más hermosas y límpidas aguas, que nos permite descansar en momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, a que tú seas ese buen pastor donde nada nos va a faltar, Señor, pero que nosotros seamos esos hijos obedientes, como lo fue José en su momento. A pesar de todas las circunstancias que vivió, tú lo llevaste a ese lugar de privilegio, como fue ese rey David, que fue distinguido por tener en corazón como tú lo deseabas, Señor, como ese Job que logró vencer las cosas que le estaban sucediendo y obtuvo muchísimo más bendiciones que las que podía haber tenido. En fin, Señor, enséñanos a ser esos hijos obedientes, Padre. Especialmente enséñanos a ser como ese Jesús de Nazaret, que siempre te amó, que siempre te obedeció, que siempre hizo tu voluntad, Señor. Que nosotros asimismo queramos hacer tu voluntad, Padre, para que te honremos, Señor, porque tú eres ese Dios que merece toda nuestra honra, toda nuestra admiración. Darte la gloria y la alabanza a ti, Señor, desde nuestro propio corazón y con nuestro propio comportamiento, escuchándote en todo momento, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y permite que la sangre de Cristo Jesús venga a nuestra vida y quite todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de sordera, todo espíritu de terquedad, todo espíritu de querer manejarse solo, para que nosotros realmente entremos a hacer tu santa y tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a que día a día nos acerquemos más a ti, que nos abandonemos más en tu presencia y que sea tu palabra y la oración, la comunión constante contigo, que nos haga sentir verdaderos hijos tuyos, Señor, honrándote y agradeciéndote en todo tiempo. Hoy, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pon esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y que dé fruto, más fruto y mucho fruto, Señor, para que te alabemos, Señor, con nuestro comportamiento, con nuestro hablar, con nuestro pensar, con nuestro actuar, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en este día. Te ponemos a nuestra familia en tus manos, te ponemos nuestro trabajo, te ponemos todo lo que nosotros hacemos, aún las personas que tú acercas a nuestra vida para que les hablemos, las ponemos en tus manos para que tú actúes en ellas a través de la palabra que tú pongas en nuestros labios. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana te damos en el nombre de Cristo Jesús, eterno Rey, grande Dios, Señor. Y lo que hemos hecho hoy lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá.
hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza